consorciado con otras instituciones públicas y agradecemos la posibilidad que se nos brinda. La universidad siempre fue un lugar de acogida y de creación de pensamiento crítico desde la libertad de cátedra y desde la libertad de expresión. Y por lo tanto a tal nos acogemos para ofrecer nuestras ideas, saberes y denuncias. Nunca buscó la universidad ser cómoda con los poderes establecidos. Si lo hace, mal le va y parece que por ahí va, pero bueno. Sino investigar y difundir y propiciar los debates y la libertad de pensamiento. Hemos organizado este acto desde el BDS, al que me honro en pertenecer, al BDS de Granada. Yo simplemente mi función va a ser la de moderar. Y yo que nunca leo, esta vez, para no pasarme, me lo he escrito, porque así sé seguro que no me voy a pasar. Soy Carlos Martínez, para quien no me conozcáis, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por esta universidad, uno de los pocos politólogos que ha ejercido su profesión y que continúa en ella ya de una forma vocacional. Tengo la satisfacción de presentar a tres personas jóvenes, formadas, pero a su vez con duras experiencias vitales, familiares y nacionales, que van a expresar sus valoraciones sobre la situación de sus respectivos territorios de origen y la causa común que también les une. La causa palestina tiene experiencias y ejemplos terribles que darnos tanto de dignidad de un pueblo mártir como de objetivos de resistencia, tanto en el caso palestino como en el saharaui, reconocidos por Naciones Unidas en sus resoluciones. El derecho a la resistencia de los pueblos colonizados es un derecho acogido y reconocido por las resoluciones de la ONU. Que bueno, me callo, pero ahí está. Dicho esto, anuncio, y permítaseme la maldad, la voltade diría un cursi, y es que el mundo está cambiando. Os anuncio una buena nueva: el mundo está cambiando. Potencias emergentes. El sur global anuncia y reclama su deseo de tanto de paz como de un reparto justo del poder mundial. Derecho de los pueblos del sur a disponer de sus propias riquezas y de oponerse decididamente a los intentos de control imperial, de oponerse al neocolonialismo y proponer un orden del cambio mundial anglosajón y liberal que sufrimos. Es más, yo añadiría, más que liberal, neoliberal. Por lo tanto, las potencias del sur son las que deben decidir hacia dónde van y hacia dónde conducen sus esfuerzos. Pero he de decir que si optan por la independencia lo tienen muy difícil, porque el imperio, es decir, Estados Unidos de América del Norte, no lo consiente. La anglósfera no lo consiente. Esperemos que el viejo sueño de Nasser, del gran Gamal Abdel Nasser, un panafricanista y panarabista, porque fue ambas cosas a la vez, y yo creo que esto es algo de también lo que nos une hoy, el panafricanismo y el panarabismo, además de todas aquellas potencias llamadas en su momento, la gente mayor sí recordará, porque hoy no sé si se sigue estudiando en las facultades o no el tercerismo, pero es muy importante lo que fue y lo que representó en ese momento la conferencia de Bandung, personajes como Nasser, personajes como Tito y gente de la que adrede, mucha gente joven, adrede, no habéis oído hablar. Y eso que de vivir algunos de ellos tendrían a lo mejor tan solo 9 o 10 años más que yo. Es decir, no estamos hablando de gente tan mayor, pero sepultada por la cultura neoliberal. Pues esperemos que ese sueño que en su momento tuvo Nasser vuelva a ser realidad.
Palestina vive desde 1948 hasta nuestros días una situación colonial y de limpieza étnica insostenibles. Sudáfrica ha sido todo un referente mundial de defensa de derechos humanos y los legítimos derechos del pueblo palestino y otros, renovado ahora esta lucha sudafricana con la querella ante la Corte Penal Internacional denunciando un genocidio. Sudáfrica es un referente continental de la llamada segunda descolonización de África, sin obviar a Argelia. Recorre el Sahel en estos momentos una corriente potente antineocolonial a la que se acaba de asomar el presidente recién electo de Senegal, que acaba de ordenar que las tropas coloniales francesas abandonen el territorio del Senegal. Sería el cuarto. Este no ha dado un golpe de Estado. Yo apoyo el golpe de Estado de Traoré, lo digo claramente. No se me caen los anillos de apoyar el derecho a la resistencia y a la lucha de los pueblos colonizados. Además lo digo siempre, no tengo ningún problema. Viva el capitán Traoré. Porque esa gente, con su dignidad, está levantando en todo el Sahel una bandera. El Sáhara, que fuera colonia española, y por eso nos toca tan de cerca, sufre el abandono occidental y de la Unión Europea, OTAN, que para algunos, entre otros yo, es lo mismo. Con el gobierno de España a la cabeza, haciendo caso omiso tanto de los acuerdos de la ONU al respecto, como del propio acuerdo del referéndum, que por cierto Taleb conoce muy bien y ha estudiado muy bien, y que tomaron entre ambas partes, pero que nunca jamás Marruecos ha querido cumplir, y ahora con el apoyo del gobierno de España. Los pueblos tienen derecho a la independencia y a decidir ellos libremente su futuro. Esperemos que el imperialismo tenga los días contados, porque esa es la solución que ellos van a tener. Nosotros también, pero es la que ellos van a tener. Por lo pronto, es mi opinión, por lo pronto Palestina tiene derecho al territorio usurpado en 1948 y al cese del genocidio en Gaza y el fin de la cruel ocupación de Cisjordania. Nunca nos olvidemos de los territorios ocupados de Cisjordania. El Sáhara tiene derecho a decidir. Es pues muy importante construir una nueva alianza antineocolonial, panafricana, panárabe, y la causa palestina puede ser el cemento de todo esto. Porque es algo que nos une a todas y todos. Está jugando un papel de cemento más importante de lo que ellos mismos son conscientes en este momento. Por lo tanto, yo voy a borrar el parrafito que tenía, porque ellos son los que tienen que hablar. Y para hablarnos, sí, porque es a ellos y a ella a los que hay que oír. Taufik Moulay, que va a hablar en primer lugar, pertenece a Sahara Sound Scope, es militante del Frente Polisario, es enfermero profesional y ha sido investigador sobre temas de adaptación de la infancia, precisamente procedente de hijos de refugiados, inmigrantes, etcétera, etcétera. Nació en los campamentos saharauis. Belén Haboub es docente investigadora de la Plataforma de Solidaridad con Palestina, de Al-Yudur y del BDS, historiadora social y coautora de un importante trabajo sobre herramientas para combatir el genocidio. Y en tercer lugar estará con nosotros Taleb Ali-Salem, activista por los derechos del pueblo saharaui, analista político y autor del libro Un viaje a la libertad. Por lo tanto, vamos a dar la palabra en primer lugar a Taufik Moulay. ¿Se oye? Bien. Muy buenas tardes a toda la sala, bienvenidos. Lo primero, agradecer a Carlos esa presentación. Por supuesto, agradecer a la Fundación Euroárabe haber acogido el espacio, habernos permitido formar parte de esta mesa que estamos teniendo y esta congregación para seguir habiendo ese bloqueo informativo que sufre en su mayoría el sur global. No es una cuestión solamente palestina o saharaui, sino que realmente hay una afección
que pasa o atraviesa en gran parte a muchísimas partes del mundo, más de la mitad del mundo. Bien, después de los agradecimientos todos vamos a entrar en materia, porque a mí sí que me gustaría hablar de muchas cosas y hay que tener el tiempo contado, ¿no? Cuando hablamos precisamente de la unidad, o qué es aquello que tenemos en común, muchas de las causas que están bajo la ocupación o que pertenecen al sur global o que simplemente bajo una intervención, que también puede ser, no hay necesidad de que sea una ocupación directa, sino que puede ser a través de una intervención económica, bloqueos, etc. Tenemos que tener en cuenta que muchas de estas causas en sí no tienen nada que ver las unas con las otras, pero desde luego hay un agente común, es decir, hay un ente que sí es común y en este caso, como bien lo ha dicho Carlos, si buscamos en la raíz nos vamos a encontrar con que es el imperialismo estadounidense, es el imperialismo anglosajón que se llama también, ¿no? Este imperialismo en África concretamente ha perpetuado desde hace bastantes años una serie de sistemáticas prácticas que han llevado a lo que desde el colonialismo, que ya conocemos todos, ¿no? El famoso reparto de África y esas fronteras que establecieron las élites occidentales para repartirse tanto los recursos naturales como los recursos humanos africanos, ¿no? Y acceder a ello a través de la violencia. En esta nueva era la podemos encontrar como el neocolonialismo, sigue siendo el mismo ente, es el bloque euroestadounidense, ¿no? Y sigue siendo el mismo ente y nos vamos a encontrar con que mantiene o perpetúa a través de la intervención económica, en la mayoría de los casos, precisamente en los mismos territorios, manteniendo ese acceso de forma violenta a los recursos naturales y a los recursos humanos. Bien, si nos ceñimos al primer levantamiento africano, ¿no? El primer levantamiento africano que tuvo contra estas potencias, en el que se podía ver perfectamente que la lucha armada era una de las respuestas, si no la única, porque lógicamente el bloque euroestadounidense, como hegemónico en su momento, no tenía ninguna intención de dejar, a voluntad propia, dejar que estos territorios se emancipen, autogestionen y directamente sean soberanos. La famosa soberanía que busca todo el mundo, ¿no? Y que está en boca de tanta clase política. Bien, como vieron que la única alternativa que había era el levantamiento armado a través de los diferentes movimientos de emancipación y liberación, podemos encontrarnos con esos padres de la primera descolonización africana, como por ejemplo Lumumba, Patrick Lumumba. Nos podemos encontrar también en Ghana con Nkrumah. También podemos irnos un poquito más arriba y nos vamos directamente a Burkina Faso, que hoy día es uno de los faros también en el Sahel de esa segunda emancipación, que en su momento era Thomas Sankara, y hoy nos encontramos con su sucesor, que es Traoré. Bien, después, y luego si nos vamos un poquito más arriba al panafricanismo y al panarabismo, es decir, ese movimiento de unidad entre los pueblos africanos, y a su vez ese movimiento de unidad entre pueblos árabes, nos encontramos precisamente a Nasser o Boumediene, dos grandes padres de la emancipación, tanto en Argelia como en Egipto, que llevaron en su momento una agenda anticolonial y una agenda soberanista. Tal es así que nos podemos encontrar que hoy la herencia de Boumediene está muy presente precisamente en Argelia, ¿no? Que bueno, como pequeño dato curioso para decir que se le conoce como la nación del 1,5 millones de mártires, aunque a pesar de que fueron muchísimos más. Es decir, entendían que el sacrificio a través de la lucha armada desembocaba en la emancipación, pero entendían ese sacrificio, que entendían que directamente las cadenas no se iban a quitar solas, sino que había que obligar al amo a quitárselas. Hoy día nos vamos a encontrar un escenario muy similar, y es curioso, porque además este mismo escenario se está repitiendo en base a nuestros propios padres. En algunos casos, como por ejemplo pueda ser Taleb o yo, en nuestros abuelos, ¿no? Nos podemos encontrar con que estos movimientos de emancipación que hoy se pueden escuchar en el Sahel, ¿no? Traoré, Níger, nos hemos encontrado también en Mali, también nos acabamos de conocer la noticia de Senegal, uno de los bastiones
logísticos de París y de la potencia francesa en su conjunto, están siguiendo el mismo patrón. Y este mismo patrón entiende la juventud, después de una desmotivación de ver que a través de la cooperación con el ente colonial y con el ente ocupacionista no iba a haber una respuesta. Es decir, nuestra cooperación se había convertido más que en cooperación en una sumisión, y esta sumisión era la beneficiosa para el ente parasitario. Por lo tanto, el parasitario no tiene ninguna intención de renunciar a las riquezas a las que accede. Estamos viendo un nuevo levantamiento por todo África, que no solamente es en la zona del Sahel, sino que también lo estamos viendo de norte a sur. Sin ir más lejos, ahí tenemos los movimientos tanto en Libia como, por supuesto, en Argelia, porque Argelia, por supuesto, no ha descansado. A pesar de que se ha desligado y se ha desquitado de muchísimo ente colonial, a día de hoy sigue estando despierto y sigue estando en movimiento. Cuando hablamos, que es con lo que me voy a quedar en esta parte, cuando hablamos de la unidad, de lo que une ciertas causas, es que precisamente, como he dicho hace un rato, el agente ocupado, es decir, el agente que se encuentra bajo la ocupación y bajo el colonialismo, tiene un agente común, aunque sus causas, es decir, los argelinos y los palestinos, poco tienen en común, de igual modo que los saharauis y los palestinos, tenemos pocas cosas en común entre nosotros, a pesar del arabismo o a pesar de un par de cuestiones tradicionales, etc. Pero en nuestro conjunto nuestras diferencias son visibles. Eso no quita que nuestro agente ocupante no sea el mismo. Argelia en su momento esto ya lo vio, y de hecho fue no solamente de las primeras que estuvo del lado del pueblo saharaui, de mi pueblo, de mi gente, en la lucha armada, cuando entendieron, de mano de Shahid el-Weli, ¿no? del mártir el-Weli, anteriormente con Basiri, durante el franquismo, entendió que la forma que había era de apoyar la hermandad entre los diferentes pueblos. Es decir, la emancipación se conseguiría a través de la unidad de los diferentes pueblos, ya sea por el africanismo o por el arabismo. Argelia fue una de las primeras que estuvo del lado del movimiento de liberación saharaui contra no solamente el colonialismo español, sino la ocupación tanto mauritana como marroquí. Y hoy día sigue estando ahí. Y no solamente lo hizo con el Sáhara Occidental, porque lo entendía como tal, sino que además, a través del panarabismo, podía verlo también con sus hermanos palestinos, siendo el primer Estado en reconocer un Estado palestino y siendo el primero en negarse en reconocer a un agente ocupante como es el israelí, entendiendo y asumiendo que Israel se había convertido otra vez en un satélite garante de los intereses de las élites occidentales para seguir accediendo a los recursos, tanto naturales como humanos, en Palestina. Y así es. Y no solamente se tradujo en su momento en la historia, como digo, los nuevos movimientos de emancipación beben de los antiguos, y es tal así que la propia Argelia de hoy día, que todavía sigue sin descansar, es la primera que ha llevado a la Corte Internacional de Justicia al ente sionista para que responda por sus crímenes. Siguiéndolo de esta misma manera, como os he dicho hace un rato, siguiéndolo de la misma manera, Sudáfrica, tan solo un mes más tarde, es de la que hemos estado oyendo muchos días, y además ahora acabamos de ver los resultados. La propia Sudáfrica, siguiendo con ese sistema que había entendido, que en su momento el apartheid, la política discriminatoria, el genocidio, la violencia, la supresión de voluntades, todo aquello que había afectado al pueblo sudafricano, volvía a renacer de una manera de neocolonialismo, ¿no? Y entonces, por supuesto, ha vivido de nuevo de las mismas raíces de nuestros abuelos. Dicho, yo también voy a llevar al ente sionista a la Corte Internacional de Justicia. Que bueno, los resultados supongo que hemos estado pendientes de ello. Hoy, hace un par de días, se emite la sentencia en la que, por un lado, se puede celebrar, pero por otro, desde luego, se puede reprochar, porque desde luego se sigue notando en aquellos agentes garantes del derecho internacional y de los derechos humanos, se sigue notando la mano de estos entes, como por ejemplo, equiparando a la resistencia palestina a la de sus verdugos.
en la que no solamente ha criminalizado, con toda la razón del mundo, a ojos de todos, que lo hemos podido ver, ¿no? Hemos podido ver cómo en Gaza se está perpetuando un genocidio y una limpieza étnica. Y aún así, a ese ente garante de los derechos internacionales y de las libertades y de la emancipación de los pueblos y soberanías, aún así no ha tenido otra cosa mejor que hacer que decir que los líderes de la resistencia palestina, que las cabecillas de la resistencia palestina, también son culpables de defenderse. Por lo tanto, podemos seguir viendo que todavía no nos hemos desquitado ni del colonialismo, ni, por supuesto, aquellas entes. Bien, en cuestiones de similitudes que nos podemos encontrar con el tema del que estamos hablando hoy, que no solamente es Palestina, sino también el tema del Sáhara Occidental, podemos encontrarnos unas similitudes prácticamente hermanas. Quiero decir, es que, como digo, los pueblos a lo mejor no son iguales, pero desde luego el mal que les afecta es el mismo. Tal es así que principalmente el mayor agresor contra el pueblo saharaui, es decir, Marruecos, incumpliendo absolutamente todas las resoluciones de las Naciones Unidas, desde la primera que se emite hasta la última, hasta la de hoy día, se sigue violando. Este mismo es el garante, es el avalista principal del sionismo, del principal agresor del pueblo palestino en África, conociéndose como el sionismo. Pero no solamente eso, sino que además es el que ha abierto la puerta a la entrada masiva e ilegal de las empresas sionistas en el Sáhara Occidental. Véase, por ejemplo, empresas petroleras que están practicando el expolio entre Canarias y el Sáhara Occidental. En ambas, por cierto, no solamente en el Sáhara Occidental, sino que también está en las aguas canarias, las españolas. ¿Vale? Entonces, del mismo modo, Sudáfrica es la misma que ha solicitado en numerosas ocasiones la retirada de Marruecos como violador del derecho internacional y, por supuesto, como un ente que socava la unidad africana. Ha pedido en numerosas ocasiones que este Estado sea retirado de la unidad africana. Como curiosidad, comentaros que Marruecos, para acceder a su sillón en la Unión Africana, obviamente es un país africano y no podemos quitarle esa condición, por lo tanto tiene el derecho a acceder a su sillón, pero desde luego tiene que cumplir unos requisitos. Pues uno de los requisitos, concretamente, era reconocer el Sáhara Occidental, es decir, reconocer la RAS, y así ha quedado plasmado. Es decir, el propio Marruecos reconoce que hay un Estado que él mismo del que él mismo está siendo invasor. Por lo tanto, si nos fijamos tanto en la historia reciente anticolonial en África, el movimiento de emancipación, como los que estamos viendo hoy día, los que estamos experimentando, podemos ver que las similitudes, que el levantamiento es a nivel global, por un lado, y por otro lado, con un entendimiento absoluto. Se entiende que tiene que haber una unidad de pueblos que están bajo la ocupación y, por otro lado, se tienen que utilizar cualquier mecanismo y cualquier vía para la defensa. Y si esta tiene que pasar por el apoyo no solamente diplomático y jurídico, sino también por el apoyo militar, tiene que ser así. Esta misma táctica, por supuesto, la tiene también el ocupante. Podemos ver el caso, por ejemplo, en el que los famosos pactos de Abraham, en el que los países árabes, la mayoría de ellos pertenecientes a la Liga de Estados Árabes, normalizó, a pesar de que no pueden reconocer al ente sionista, es decir, al ente ocupante, porque es una de las bases de la Liga Árabe, y como bebedores que tienen que ser del panarabismo, desde luego tenían que estar sujetos a esta norma. En primer lugar, reconocer al Estado de Palestina; en segundo lugar, reconocer la legitimidad del pueblo saharaui, y estos mismos estados son los mismos que hoy no solamente brindan apoyo financiero, apoyo mediático y político, jurídico también, sino además militar. Son los mismos que ahora mismo están estudiando la manera, entre ellos Marruecos, Emiratos Árabes Unidos o Egipto, podemos encontrárnoslos tratando de enviar efectivos para salvaguardar los intereses de los estadounidenses y de los sionistas en Gaza. Sencillamente enviando efectivos militares para que sirvan como cordón sanitario frente a la resistencia. Bien, y ya está. Con vuestro permiso voy a dar paso al siguiente y muchas gracias.
Tiene la palabra ahora Belén Jabou. Ya os he explicado lo que era, además muchas personas de la sala la conocéis, y solo añadiré que es una persona infatigable y que está haciendo una labor extraordinaria de difusión de una idea muy, muy, muy importante, y es el derecho a la vida del pueblo palestino y dar a conocer la situación, la historia, el origen y de dónde viene todo, para saber por dónde hay que tirar. Belén, estamos deseando escucharte. Bueno, muchas gracias, Carlos, y muchas gracias, por supuesto, de nuevo al BDS, a todo el grupo de comunicación que hace una labor tremenda de difusión con la cartelería, a los propios invitados que también han hecho un cartel específico para Twitter. Y nada, creo que la difusión de esta charla es indispensable en un momento donde la unión de los pueblos hace la fuerza y es más necesaria que nunca. No podemos hablar de Palestina sin mencionar algo que tenemos tan cerca aquí como es la cuestión del Sáhara Occidental, y tampoco podemos hablar del Sáhara Occidental sin mencionar lo que ocurre con Palestina, porque lo tenemos a la otra orilla del Mediterráneo, y a pesar de que tengamos muchas diferencias, por supuesto, ¿no? Y es muy bonito todas las diferencias, ¿no?, que podamos tener, tanto gastronómicas como culturales, como del propio dialecto árabe, el hasanía, que es el árabe tan bonito, ¿no?, que hablan en el Sáhara Occidental, y que lo llevan también los pueblos, el propio pueblo saharaui allá donde va. Es muy importante, ¿no?, recalcarlo, que allá donde va esa población refugiada se lleva consigo a su propia tierra, ¿no?, y que la tierra, a pesar de estar lejos de ella, porque aquí creo que estamos lejos las tres personas, pero la sentimos muy cerca, y os la queremos trasladar, y os queremos hacer sentir también cerca de Palestina y el Sáhara Occidental de esta forma. Estaba escuchando atentamente las palabras de Taufik, que es la segunda vez que le escucho, ¿no?, desde octubre, y creo que dentro de toda esta situación tan amarga, estas son las cosas bonitas, ¿no?, del unirnos personas fuera para reivindicar nuestras causas, reivindicar la legitimidad también de nuestra resistencia en todas sus formas, y por supuesto que está incluso amparado por ese derecho internacional a través de esa resolución 3070. Creo también, además, que cada persona saharaui que conozco, siempre le digo, creo que todo lo que dicen las personas saharauis lo decís desde el corazón, pero también desde el conocimiento, ¿no? No solamente el conocimiento jurídico y político y social, sino además de ese conocimiento experiencial. Y yo creo que es algo muy importante. Cuando hablamos del Sáhara y me preguntan por qué creemos que el Sáhara también es una causa justa, yo siempre pienso en todas las personas palestinas refugiadas, en las millones de personas palestinas refugiadas. Y es que el pueblo saharaui también tiene experiencia en esto. Al fin y al cabo llevan décadas, ¿no?, casi un siglo, al igual que las personas palestinas, sobreviviendo a las condiciones arduas, ¿no?, en un lugar, ¿no?, inhóspito, como puede ser en este caso pues Tinduf, ¿no?, y toda la zona que también me hace admirarles muchísimo, porque las condiciones de supervivencia del pueblo saharaui son brutales. Nosotras tenemos, por así decirlo, la población palestina, una asistencia por parte de la Nación Unida, porque sienten que son responsables totales, ¿no?, de la situación que tenemos actualmente, y se traduce en esa organización que se llama la UNRWA, ¿no?, que esa organización por parte también de la Nación Unida que intenta dar respuesta a esa problemática, por así decirlo, ¿no?, de la población, o a la que asiste la población refugiada palestina desde hace décadas, y que se supone que se llevó a cabo para un periodo corto de tiempo, pero que ya llevamos, como digo, ¿no?, décadas recibiendo asistencia. Y también creo que es importante hablar de cómo incluso el pueblo palestino resiste y cómo recibe asistencia por parte de la UNRWA, ¿no?,
que también hace falta también recalcar estas formas de cooperación, ¿no? Que al final también nos hace de alguna forma u otra ser sumisa de la propia política del imperialismo y en este caso de la Nación Unida, pero desde donde paradójicamente se crean también toda la situación que estamos tratando de enfrentar hasta la actualidad. Me gusta siempre empezar con esta imagen que representa la resistencia de las mujeres palestinas y por supuesto también en este caso vemos a infancias palestinas. Vemos como decimos, ¿no? Alto y claro que a la potencia ocupante: sal de nuestra tierra, sal de nuestro aire, sal de nuestra agua y sal de nuestras memorias. Y creo que es importante recalcar que cada día desde hace 76 años ya, 76 años y un poquito más, que llevamos diciendo al ente ocupante que resistimos y que tienen que salir fuera también, ¿no? De nuestra tierra, pero también que tienen que parar de explotar nuestros recursos. Y eso es algo que dentro de estas diferencias a mí me gusta también recalcar cuáles son las similitudes, en este caso con el Sáhara Occidental. Y es que la potencia ocupante sionista, el Estado sionista, también extrae los recursos de esas tierras palestinas, al igual que lo hace en este caso Marruecos con el Sáhara Occidental y su riqueza, y esto está más que probado académicamente. También me gusta muchas veces invitar a leer, ¿no?, a académicas de esta casa, de la Universidad de Granada, ya que estamos aquí, pero está Raquel Ojeda, una persona que ha investigado profundamente sobre la cuestión del Sáhara, al igual que nuestro compañero Isaías Barreñada, que también ha tratado y reivindicado no solamente la cuestión palestina, sino también la saharaui, y ha denunciado ese expolio, esa expropiación de los recursos, ese extractivismo, ¿no?, que podemos también llamarle de alguna forma u otra. Por tanto, yo creo que esta imagen resume bastante bien, ¿no?, cómo al final podemos extrapolarlo también incluso a la población saharaui, que lleva resistiendo décadas, ¿no?, y donde también al fin y al cabo están las violencias continuas que sufre la población tanto palestina como saharaui, pues ha llevado a cabo una respuesta que se traduce en forma de resistencia de todo tipo, ¿no? Y en este caso luego igual Taleb nos hablará un poquito más del Frente Polisario y cuál es el papel del Frente Polisario en la causa saharaui, ¿no? Lo cual también es muy interesante ver cómo se ha ligado también, bueno, en este caso yo lo digo y también lo hemos hablado anteriormente con Taufik, pero no sé si la suerte que tiene el pueblo saharaui de tener solamente un representante, una representación, a pesar de todas las controversias que ha habido también, pero el pueblo palestino en este caso pues sí que tiene una situación un poco más compleja, porque se supone que quienes nos representan o quienes dicen que nos representan son una pequeña élite política que realmente ha dejado de velar por los intereses de la propia población palestina. Por tanto, también es importante recalcar que es otra de estas cuestiones que nos hace diferentes, ¿no?, porque también son cuestiones contextuales y al final también esto se trata de ver quién sucumbe a los poderes coloniales, quiénes se hacen colaboracionistas del propio régimen de apartheid y del propio régimen colonial, ¿no?, en términos generales. Y bueno, creo que también a lo largo de esta mesa redonda o charla es importante pues recalcar cuáles han sido las resistencias también feministas, ¿no?, de las propias mujeres palestinas y también incluso disidencias, ¿no?, palestinas, e incluso de la infancia y el papel tan importante que tienen. Entonces, bueno, para ver un poquito cuáles son los antecedentes, que todo ello se remonta a ese imperialismo, siempre de alguna forma u otra vamos a tocar cuestiones tales como como lo ha llamado Carlos, que me parece súper interesante, ¿no?, esa anglosfera y como esas formas de apropiarse pues tienen totalmente sus orígenes aquí, pero no podemos hablar
de la Nakba, ¿no?, de este proceso, sin hablar antes de esos antecedentes, que son esa ideología sionista, esos acuerdos de Sykes-Picot en 1916, esa ideología sionista que se gestó, podríamos decir, a lo largo del siglo XIX, e incluso antes, pero bueno, más o menos cuando hay un primer congreso también sionista, ¿no? Luego esos acuerdos de Sykes-Picot, que creo que son importantes no solamente para Palestina, sino también para esa división de todo el levante mediterráneo, ¿no? Incluso, y por supuesto pues con todos los acuerdos anteriores que hay, donde se dividen a Escuadra y Cartabón prácticamente pues todo el continente africano y todo el continente, en este caso pues asiático, en esta parte, ¿no?, del levante mediterráneo sobre todo, ¿no?, aludiendo al levante mediterráneo. Y por supuesto tampoco podemos hablar de esa declaración de Balfour en 1917, donde se le promete, este ministro del Reino Unido promete prácticamente al pueblo judío un Estado, ¿no?, un Estado judío, un hogar nacional judío, le dice, ¿no?, en la propia carta, en esa carta de Balfour a Rothschild, ¿no?, uno de los grandes que maneja el capital, ¿no?, podríamos decir, en el mundo prácticamente. Y por tanto los resultados que tenemos son la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde 33 países básicamente deciden regalarle parte del territorio que no les pertenece éticamente ni moralmente, ¿no?, pero sí bajo esa jurisdicción colonial. Prácticamente dividen el propio territorio palestino en dos, dándole más incluso de la mitad del territorio palestino a esa población extranjera colonial, ¿no?, de fuera, al principio pues proveniente en su mayoría de Europa. Y luego, otra de los resultados es la resolución 194 de la Asamblea también General de las Naciones Unidas, ambas de la Asamblea General, ambas, y esta resolución pone sobre la mesa por primera vez el derecho al retorno de la población palestina, ¿no?, que esta resolución pues fue de poco después, ¿no?, podríamos decir de mayo del 48. Y luego tenemos la Nakba, otro acontecimiento histórico súper importante, donde el ente sionista, a mí no me gusta llamarlo guerra de los 6 días, porque realmente no fue una guerra. De hecho, más del 90% de la aviación egipcia fue arrasada sin previo aviso, por tanto no dejó lugar a que hubiese ningún tipo de respuesta por parte de los países fronterizos, ¿no?, que quisieran de alguna forma u otra preservar sus intereses, porque los intereses, recordemos, no solamente del propio pueblo nativo palestino, sino también los intereses de todos los países fronterizos, como puede ser en este caso Egipto, Jordania, Siria, etcétera, ¿no?, que también, como vemos, en este año se anexiona el Estado sionista, que había sido a través de esa resolución 181 que 33 países la aprobaron, ¿no?, que es paradójico y curioso, pues de nuevo se anexionan más territorios, y en este caso los altos del Golán sirio, y también en el Sinaí. Luego, pues lo que quedaba prácticamente de la Palestina histórica, que era Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza. ¿Qué respuesta tenemos ante estos hechos históricos? Pues desde antes incluso de la Nakba tenemos resistencias palestinas. De hecho, el boicot ha sido una herramienta utilizada por parte de la población nativa palestina para reivindicar sus derechos, y de hecho en la gran huelga de 1936 ya la población palestina boicoteaba los productos provenientes de ese mandato británico, ¿no?, aludiendo a que querían esa independencia que se merecían, ¿no?, porque eran el pueblo nativo, ¿no?, ese territorio tenía que convertirse antes o después en Palestina, ¿no?, de una forma u otra. Y todos estos procesos se han ido desarrollando con una serie de resistencias. Y luego, después de la Nakba, tenemos esa primera intifada, ¿no?, ese primer levantamiento colectivo de toda la población palestina, que se caracterizaba por esa lucha pacífica. Luego tenemos, por supuesto, hay debate, ¿no?, en si realmente el tirar piedras es también parte de esa no violencia o no, pero por supuesto pues estuvo marcada por ese levantamiento de las piedras, ¿no?, que se puede traducir como agitación, sacudida,
o levantamiento, como digo, y que dura desde el año 87 hasta el 93. Y algo curioso, un dato curioso, es que se inicia en el propio campo para personas refugiadas en Jabalia, Gaza. Después de esta primera intifada, lo que nos viene son esos procesos de paz, o mal llamados procesos de paz, que duran desde el año 91 hasta la actualidad y que realmente no se ha traducido en paz, sino en todo lo contrario, violencia para el pueblo palestino, deshumanización para el propio pueblo palestino y avance para la potencia colonial. Por tanto, hablar de paz en este sentido no tiene ningún tipo de ahora mismo validez, ¿no? Y como decía Taufik antes, ¿no? La lucha, la resistencia armada también es uno, o como decía, ¿no? Es el camino, ¿no? En muchas ocasiones. Y también esto lo pone sobre la mesa, la importancia de la lucha armada. Queramos o no queramos, nos gusten más desde esta parte del mundo o no, pero entendiendo que el pueblo palestino tiene derecho a decidir cuál es el camino y nosotras desde aquí llevar a cabo un acompañamiento. No el criticar ni el condenar a las propias resistencias palestinas que resisten diariamente y como vemos, ¿no? con armas de fabricación casera, prácticamente, ¿no? Que han hecho con unas chancletas que se van y y lanzan un misil a un tanque que vale millones de euros y que se juegan la vida para destruir ese tanque, que lo que va a hacer es impedir que arrasen más y cojan más territorios de la propia Franja de Gaza en este caso. Luego, después de esto, en este proceso de paz, lo más importante también es ese proceso que comienza de forma oficial, podríamos decirlo, con Oslo I, en el año 93, si no recuerdo mal, luego en el año 94 Oslo II, o 94 y 95, y luego básicamente los acuerdos de Camp David, que pone sobre la mesa la inviabilidad de todos estos procesos. Luego tenemos esa segunda intifada del Aqsa del año 2000 al 2005, por lo tanto, de nuevo una forma conjunta, un levantamiento conjunto de la propia población palestina ante, de nuevo, ese avance de la potencia colonial que estaba, de alguna forma u otra, legitimado por las potencias europeas, ¿no? Tenemos mucha más violencia, ¿no? Después de estos procesos de paz, se construye el muro en el año 2004, en el 2006 gana Hamás las elecciones y a partir de ahí de nuevo un castigo colectivo a la población palestina. Bloqueo a Gaza de forma más contundente en el año 2007, agresiones militares israelíes a la Franja de Gaza que nunca habían sido condenadas, y en 2018 de nuevo una marcha del retorno en la propia Franja de Gaza, que andaban hasta esa frontera con Palestina del 48 y que de nuevo son reprimidas con más violencia si cabe, donde más de 300 personas palestinas son asesinadas. Y hasta el día de hoy, por lo que tenemos en general y en resumen, es más limpieza étnica y una aceleración de ese genocidio que comienza en el 47. Por tanto, podríamos decir que la Nakba es un proceso continuo y que es el precedente constante. Para terminar ya, tenemos la frase y la política de hechos consumados de la propia potencia israelí, que es conseguir el máximo de tierra posible con el mínimo de población nativa palestina posible. Por eso tenemos aquí estas imágenes que son muy visuales, ¿no? Desde el año 1917, lo que es realmente Palestina es todo lo blanco y bueno, toda por así decirlo, el mapa de la Palestina histórica, y luego a día de hoy lo único que queda, ¿no? De Palestina a nivel de territorio, ¿no? Que no se ha comido esa ocupación, es lo que queda en blanco, ¿no? Que vemos a la izquierda la Franja de Gaza y la Cisjordania, todo esto dividido en bantustanes, que son esas islas pequeñas palestinas, ¿no? Que no tienen ningún tipo de conexión, porque esta es la principal función del ente sionista, ¿no? Intentar que no haya ningún tipo de conexión y dividirnos lo máximo posible a la propia población nativa dentro de Palestina y fuera, ¿no? Con diferentes consecuencias. Por tanto, la población palestina, recordemos, es de las poblaciones más jóvenes, tiene más de un tercio de la población menos de 15 años y el porcentaje de personas de 0 a 14 años constituía el 38% de la población total a mediados de 2022. Lo que intenta el Estado sionista desde el 7 de octubre, de forma directa y poniendo, y bueno, prácticamente a través de incluso dándole cobertura a través de los medios, ¿no? Porque ha sido ese genocidio que se ha podido ver, ¿no?
en streaming y cuya cobertura ha sido dada por la propia población palestina nativa. Tenemos que la población, o sea, que el Estado sionista pretende acabar con la propia población palestina, que es muy joven, para que también de esa forma no haya un traspaso de identidad palestina, ¿no? De las mujeres palestinas, que entre mujeres y niñas conforman el 75% de las personas asesinadas por parte del Estado sionista desde el 7 de octubre. Por tanto, el objetivo de Israel es que no haya un traspaso de la información y de la identidad palestina, porque las mujeres palestinas tienen un rol muy importante, que es ese mantenimiento y la preservación de la propia identidad palestina. Y no es casual que Israel quiera terminar con la mayor parte de la población, en este caso, sobre todo infancia y mujeres. Y bueno, lo dejo un poco aquí y ya seguimos con Taleb y luego en el turno de palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a Belén. Ahora le vamos a dar la palabra a Taleb Alisalem, autor del libro Un viaje a la libertad, y sobre todo una persona activísima y que allá donde le brindan un sitio donde poder transmitir cuál es la voluntad, las ansias, los deseos, las esperanzas y el derecho del pueblo saharaui, allí está. Él forma parte también y formará parte sin lugar a dudas de la renovación de la dirigencia saharaui, que como él está conducirá al Sáhara Occidental a la independencia. Bueno, le deseamos mucha suerte en esa dura tarea. Taleb tiene la palabra. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias al BDS por organizar este evento. Estoy encantado de estar con los compañeros y con la compañera Belén, contigo Carlos, con Tawfiq. Muchas gracias a todos los que habéis venido y bueno, creo que después de los compañeros poco puedo añadir yo, ¿no? Pero voy a intentar hacer lo posible, ¿no? Simplemente abro un paréntesis para responder a lo que acabas de decir. Se nota que has leído el libro. Yo hablaba, ¿no?, del nuevo liderazgo refiriéndome a mi generación y no hablando de mí en primera persona, ¿no? Yo me veo más en la lista de los mártires por una causa justa más que en el liderazgo, ¿no? Yo creo que es muy interesante para mí, ha sido muy interesante cuando me lo propusieron porque justo el 10 de octubre salió mi libro y empecé en una gira por distintas ciudades para hacer las presentaciones. Creo que ya hicimos 27 ciudades entre España y Francia, más de 33 presentaciones y empezó, como digo, justo el 10 de octubre, justo cuando empezaron los bombardeos del Estado sionista sobre el pueblo palestino. Entonces, en esas más de 30 presentaciones en 20 ciudades dedicaba siempre los primeros minutos para solidarizarme con el pueblo palestino, para lanzar un mensaje al pueblo palestino y al pueblo de Gaza. Y creo que también lo dijo antes Belén, no se puede hablar de la causa saharaui sin hablar de la causa palestina y no se puede hablar de la causa palestina sin hablar de la causa saharaui, ¿no? Últimamente en los medios de comunicación, que los sigo mucho, intento hacer un análisis siempre de los acontecimientos, veo que se está frivolizando muchísimo, se hace mucho análisis desde la geopolítica. Por eso yo estoy intentando, cada vez que tengo la oportunidad de estar en un medio de comunicación o de hacer una conferencia, de hablar desde el lado humano, ¿no? de hablar de las luchas. Obviamente vamos a hablar de geopolítica, de los intereses cruzados, ¿no?, de ese tira y afloja constante del que son víctimas los pueblos, pero como víctima de un conflicto, como víctima de una ocupación, como víctima de una colonización. Yo siempre, esto lo explico también en el libro, siempre hablo de que nuestra lucha, al igual que la lucha del pueblo palestino, cualquier pueblo que lucha por la justicia, no es solo la lucha por una bandera, no es solo la lucha por decir, bueno, yo tengo mi Estado, yo tengo mi república, no es la lucha por una ideología, no es la lucha por un partido o un color político. Yo creo, siempre pongo el mismo ejemplo, que las personas, cualquier persona, de forma biológica y natural, siempre cuidamos la parte más herida en nosotros. Si tenemos una herida en el cuerpo, le solemos prestar muchísima más atención, ¿no? Yo creo que el pueblo saharaui
saharaui, al igual que el pueblo palestino, está profundamente herido en su identidad, ¿no? Y por eso le prestamos muchísima atención a intentar, ¿no?, curar esa herida que es nuestra identidad. Por eso cuando alzamos la bandera, cuando luchamos, cuando resistimos, yo creo que no lo hacemos desde un nacionalismo supremacista, ¿no?, sino que lo hacemos desde el deseo de curar una herida que es esa identidad herida, ¿no? ¿Cómo se cura esa herida? Se cura haciendo justicia, se cura construyendo un Estado, levantando una bandera sobre la tierra a la que estás arraigado, donde ha vivido siempre tu pueblo, ¿no? Y yo creo que esta explicación a las luchas se aleja un poquito, ¿no?, de, bueno, porque siempre se entra también a analizar, ¿no?, es que los palestinos, ¿de quién está detrás de los palestinos? ¿Por qué? ¿Quién está interesado en construir un Estado palestino? ¿O quién está interesado en una república saharaui en el norte de África? ¿No? Estas teorías conspiranoicas, y muchas veces, aunque obviamente se intenta aprovechar, ¿no?, por las corrientes geopolíticas, esto siempre ha pasado, lo que hay detrás es simplemente un pueblo con una identidad herida que intenta curar esa herida a través de construir un Estado sobre su legítimo territorio, ¿no? Dicho esto, lo ha comentado Tawfiq y también ha hablado Belén yo creo que este espacio, ¿no?, especialmente que estamos hablando de la causa saharaui, la causa palestina, yo también quería hacer mi aportación, aunque ellos también hablaron de ello, y es la comparación, ¿no?, o los puntos en común entre la causa saharaui y la causa palestina, y son muchísimo más de lo que os podáis imaginar, ¿no? Para empezar, me gustaría basar esta comparación en 2 puntos, ¿no?, la comparación o los puntos en común que tienen las 2 fuerzas ocupantes y los puntos en común que tienen los 2 pueblos que resisten, ¿no? Si hablamos de Marruecos e Israel, han normalizado relaciones hace poco. Marruecos ocupa de forma ilegal el Sáhara Occidental, Israel ocupa el territorio palestino, ¿no? Esto es sabido, y han normalizado relaciones, pero bueno, yo cuando hablo muchas veces, incluso en medios de comunicación árabes, me suelen preguntar, bueno, ¿qué opinas de las recientes normalizaciones, ¿no? La relación entre el régimen y el reino de Marruecos e Israel siempre ha existido. De hecho, una de las avenidas más grandes en Tel Aviv, en el 1986, a esa avenida se le puso Avenida Hassan II, como honor, ¿no? Estamos hablando del año 86, ¿no? Ya habían relaciones muy cercanas. De hecho, hay actualmente en el gobierno de Netanyahu muchos ministros, y creo que alguna ministra también de origen marroquí, también muy cercanos a ese régimen, ¿no? Marruecos ocupó el Sáhara Occidental en 1975, y su idea básicamente cuando comenzó a ocupar el territorio del Sáhara Occidental era anexionar, acabar con la población saharaui, exactamente como Israel cuando quiso imponerse sobre el territorio de Palestina, quería acabar con la población palestina. El Marruecos lo que también hizo, al ver que no podía acabar con la población saharaui, lo que hizo es generar un cambio demográfico en el territorio, es decir, fue inyectando colonos e hizo que los saharauis seamos minoría en nuestra propia tierra. Exactamente, es la misma política de colonización, y creo que lo hemos visto también en el mapa que ha mostrado Belén. Los muros, ¿no? La política de los muros en el Sáhara Occidental, y esto mucha gente no lo sabe, y a mí me da mucha rabia, ¿no?, cuando aquí cada año veo las noticias, ¿no?, se cumplen no sé cuántos años de la caída del muro de Berlín, y escuchas los reportajes y se habla de los muros como algo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, horrible por lo que pasó la humanidad y que nunca más volverá a pasar, y se olvidan de los muros que dividen al pueblo palestino, se olvidan que en el Sáhara Occidental está el muro más largo del mundo después de la muralla china. Hablamos de un muro de 2.700 kilómetros, ideado por Israel, financiado por Arabia Saudí y construido por Marruecos para separar el Sáhara Occidental. Me decía un amigo bromista de los campamentos, Tawfiq, sabes que les gusta mucho hacer bromas, y estaba yo explicando, y digo, ¿sabes que hace poco se desveló que en ese muro hay más de 10 millones de minas antipersonas? Y se quedó callado y me dice, bueno, si los saharauis somos 1 millón, tocamos a 10 minas por persona, ¿no? ¿Sabes? Entonces, es brutal, ¿no?, que tengamos aquí al lado, a pocos kilómetros, un muro con más de 10 millones de minas antipersonas, ¿no? También Israel ha seguido esta política de los muros, ¿no? Israel ha estado bombardeando al pueblo palestino a lo largo de los años, muchas veces con bombas prohibidas, exactamente como Marruecos. Bombardeó al pueblo saharaui con napalm, con fósforo blanco, provocando más de 4.000 muertos al día, como en el bombardeo de Draiga, que era un campamento de refugiados de saharauis que estaban huyendo de esa ocupación y establecieron un campamento temporal antes de entrar a territorio argelino. Bombardeó ese campamento con fósforo blanco y napalm, y murieron más de 4.000 personas en el mismo día. Exactamente lo que hace Israel al bombardear
cada vez a la población palestina, no solo en Gaza, sino también en los años 70, también en Cisjordania. También me gustaría hablar de la estrategia política que ha seguido Israel para legitimar su ocupación al territorio palestino, y esto lo hemos visto mucho en los últimos años, que es la estrategia de la apertura de embajadas, ¿no? Comenzó a promover que los países abriesen embajadas en Jerusalén para reconocer que Jerusalén es la capital de Israel. Que, bueno, muchos países, ¿no?, los típicos que siempre han estado apoyando al Estado sionista de Israel, han comenzado a trasladar sus embajadas y demás. Y a los pocos meses hemos visto que Marruecos ha comenzado a abrir embajadas de ciertos países en el Sáhara Occidental, también países que siempre han estado muy cercanos a Marruecos, y hacía exactamente el mismo protocolo, incluso de forma mediática, porque en Jerusalén, cuando se abrían estas embajadas, se hacía un acto solemne, se subía la bandera de Israel y demás. Pues Marruecos hacía exactamente lo mismo en el Sáhara Occidental, ¿no? Hablamos del incumplimiento por parte de Israel de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad, de las resoluciones de la ONU que la obligan a respetar el derecho del pueblo palestino, las pisotea, ¿no?, siempre, y las incumple. Marruecos hace exactamente lo mismo. Tenemos más de 70 resoluciones de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad que le piden a Marruecos respetar el derecho de autodeterminación y que se retire de los territorios del Sáhara Occidental, y las ha incumplido absolutamente todas, ¿no? Hablamos también de, aquí abro un paréntesis, una vez hablando con una activista saharaui que pasó 16 años en un zulo bajo tierra, torturada por las fuerzas de ocupación marroquíes, porque hizo un trabajo muy activo dentro de las zonas ocupadas en contra de la ocupación marroquí. Fue detenida en los años 80 y pasó 16 años. Y me la encontré una vez en Canarias, estuvimos hablando, y me dice: tú sabes que los verdugos que nos torturaban en la cárcel recibían su cursillo, su formación en cómo hacer la tortura en Israel. O sea, fíjate el nivel de cohesión que hay entre las dos ocupaciones, a nivel político, a nivel militar, a nivel económico y a nivel práctico. Hasta el verdugo que tortura en la cárcel lo mandan a Israel para que aprenda métodos. Mira, pues le arrancas el diente, le das una hostia, ¿no? Imagino, no sé cómo serán. Pero es impresionante, es un ejemplo más. Luego el expolio, obviamente, de los recursos naturales. Podríamos seguir, ¿no? La lista es muy larga. De hecho, se lo enseñaba antes a ellos, que viniendo hacia aquí desde Madrid leía una noticia de que de forma secreta, ¿no?, pero un alto cargo, sin revelar su nombre, reconocía a un medio español que Marruecos había enviado en secreto, no quería hacerlo público, 4.000 soldados para que apoyen al ejército de Israel en su ataque a la población y el genocidio que está cometiendo en Gaza, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Pues básicamente esto ha pasado siempre a lo largo de la historia, ¿no? Al igual que ella hablaba de la importancia de la solidaridad y el apoyo entre los pueblos que luchan y resisten y defienden, ¿no?, su derecho, también hemos visto a lo largo de la historia que las potencias ocupantes, que las potencias coloniales siempre se han aliado, un poco intentando también reforzarse entre ellas y perpetuar esa ocupación. Hay un factor común entre el pueblo saharaui y, hay varios, pero solo voy a hablar de uno, es la resistencia. O sea, somos pueblos que seguimos completamente agarrados a esa resistencia tan importante. Y yo siempre digo que a lo largo de la historia, muchas veces, ¿no?, vemos rankings, este es el ejército más poderoso del mundo, ¿no?, y los rankings nunca tienen en cuenta el factor de la resistencia. Cuando un pueblo tiene un derecho y está convencido de conquistar ese derecho y resiste generación tras generación, y ese creo que es el arma más importante, es mucho más importante que tener armas nucleares, es mucho más importante que ser la primera economía del mundo, es mucho más importante que tener la última tecnología o los mejores servicios de inteligencia. A lo largo de la historia, las revoluciones en Latinoamérica, en el suroeste asiático, las revoluciones en África nos han enseñado que no se vence teniendo el mejor arma, que no se vence teniendo la mejor tecnología, que no se vence teniendo el mejor ejército, que no se vence abriendo embajadas, sino que se vence con la resistencia, y creo que ese es el factor común que tiene el pueblo saharaui y el pueblo palestino. Esta conferencia, ya voy terminando, se llama la segunda descolonización de África, el Sáhara Occidental y la causa palestina. Hemos hablado del Sáhara Occidental, hemos hablado de la causa palestina y ahora me gustaría dedicar los últimos minutos, prometo no pasar más de 5, sobre la segunda descolonización y
y yo lo estoy llamando independencia 2.0 de África, ¿no? Porque, y esto todo está relacionado, ¿no? Lo que está pasando en Palestina, y lo dijo creo que Carlos al inicio, le dijo, tengo una buena noticia, ¿no? Creo, y es verdad, estamos viviendo, aunque parezca que no, aunque no lo sintamos porque está siendo muy lento y porque también los cambios en la historia se producen de esta forma tan lenta, pero se producen. Yo creo que actualmente estamos viviendo un cambio, un giro en la historia. Estamos dirigiéndonos con pasos firmes hacia un mundo multipolar, y todo lo que estamos viendo, todo este nerviosismo por parte del Estado sionista de Israel, este nerviosismo por parte de Marruecos, este nerviosismo por parte de las potencias occidentales, que un día dicen vamos a reconocer a Palestina, luego día envían armas, otro día envían armas a Israel, Biden que un día sale y dice, bueno, yo pido un cese al fuego, pero al día siguiente está mandando armas. Todo este nerviosismo yo creo que son indicios de que estamos viviendo realmente un cambio en la historia, y lo que está pasando en África, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Palestina, lo que pasa en el Sáhara Occidental, lo que pasa también en otros lugares como Armenia, también esa tensión constante con Irán, los BRICS, todo esto está completamente relacionado, o sea, ninguna cosa es independiente de la otra, porque vivimos en un mundo completamente globalizado y la geopolítica acaba teniendo todas estas conexiones. Voy a hablar un poco de lo que está pasando en África y por qué yo creo que África está viviendo una independencia 2.0. Básicamente, cuando África comenzó su proceso de descolonización, la mayoría de países recibieron una falsa independencia. Es decir, las potencias coloniales se fueron colocando gobiernos títeres que fueron completamente manejados o desde París o desde Washington o desde Londres, gobiernos completamente sumisos donde el pueblo no tenía una soberanía real porque sus recursos naturales estaban completamente subyugados y saqueados por las potencias coloniales, por lo cual cuando acabó el proceso colonial en África comenzó el proceso neocolonial, ¿no? A través de colocar estos gobiernos. ¿Qué está pasando? Que los pueblos africanos están bastante hartos, ¿no? Están hartos, ¿no? de que se pisoteen sus derechos, están hartos de que se saqueen sus recursos, están hartos de ser tratados, incluso muchas veces dentro de sus propios territorios, de las peores formas, ¿no? Hay una fórmula que se impuso desde hace mucho tiempo por parte, bueno, esto viene un poco también después de ese pulso entre el bando comunista y el bando capitalista, y cuando se instauró, ganó el capitalismo, vieron desde Estados Unidos o ese bando occidental que sabían moverse muy bien en el caos, por lo cual a ellos la estabilidad de los países en África y en Oriente Medio, la soberanía de los países les venía mal. Porque cuando un país tiene estabilidad, tiene seguridad, tiene soberanía, va a querer tener el control sobre sus recursos naturales, va a buscar el crecimiento, por lo cual era importante para ellos siempre generar cuestiones de caos. Por eso siempre vemos que hay una guerra en Oriente Medio. Cuando acaba la de Irak, se estalla la guerra de Siria. Y cuando acaba la de Siria y se ponen, venga, pues vamos a por Sudán. Siempre tiene que haber como un caos, siempre tiene que haber como una guerra. Y en África han aprovechado también para que cada vez que haya llegado al poder un gobierno que reclame un mínimo de soberanía, generarle o autogenerarle un golpe de Estado. O cada vez que haya llegado al poder un gobierno y se haya instaurado con el apoyo del ejército y que buscaba de algún modo instaurar o llevar a la práctica esa soberanía rápidamente, se ha armado a un grupo, se ha armado a otro grupo y se ha generado el caos. Pero siempre, como está pasando en Libia, que también es un país completamente fallido, pero me decía un libio que me encontré en Tenerife hace poco, en una conferencia, y me decía, Libia es completamente un caos, está completamente tomado por distintos grupos y demás. Me dice, pero me llama mucho la atención porque todas las zonas de las cuales se extrae petróleo, se extraen los recursos naturales, están completamente protegidas. Son las zonas más seguras, ¿no? Y no dejan de salir barcos. Y Libia es un país fallido, pero se sigue extrayendo, es muy llamativo, ¿no? Hablaba de África y decía que lo que está pasando en Burkina Faso, lo que está pasando en Níger, lo que está pasando en Mali, solo es la manifestación de una nueva generación de jóvenes, una nueva generación de esos pueblos africanos renovados que está completamente harto de esta fórmula impuesta desde Occidente, que siempre ha buscado crear el caos, crear la pobreza para siempre saquear estos estados, ¿no? Yo no estoy nada de acuerdo, y el otro día en una televisión, creo que de Colombia, se llevaron las manos a la cabeza. Era también una televisión de la derecha, tengo que decir. Cuando yo decía que lo que está pasando en África no son golpes de Estado,
Se hace un golpe de Estado cuando hay un Estado establecido con una soberanía y con un gobierno democrático. Si se derroca ese gobierno que tiene soberanía sobre un Estado, entonces estamos hablando de un golpe de Estado. Yo no creo que la mayoría de estos países, hasta el momento hay 13 países en África que siguen utilizando el franco francés, ni siquiera han cambiado a una moneda local. El franco francés que se imprime en París, por lo cual Francia sigue teniendo el control hasta cierto punto real sobre estos países. Por lo cual, cuando surge un levantamiento, que yo los llamo movimientos revolucionarios, contra un régimen establecido por una fuerza colonial y que sirve a esa fuerza colonial, yo lo veo como un acto de liberación y no lo veo como un golpe de Estado. Esta es por lo menos mi definición. Y es lo que estamos viendo, ¿no? Y los primeros pasos que se están dando por parte de estos regímenes, por parte de estos jóvenes, ¿no? Muchos de ellos militares que están tomando el poder en Burkina Faso. Habló él de Ibrahim Traoré en Burkina Faso, que también está siendo un ejemplo de esto. Yo creo que es como un grito que nos hace o nos une a todos, ¿no? Es un grito contra esa fórmula impuesta que no solo buscaba el saqueo de los países a través de crear el caos, sino que en el caso palestino y en el caso del pueblo saharaui siempre se ha impuesto una fórmula, y aquí lo relaciono esto con lo que ocurrió el 7 de octubre, que se mandó un mensaje muy importante por parte de la resistencia palestina. Un mensaje no solo a los pueblos que estamos luchando, sino un mensaje a las potencias que ocupan, a las potencias que saquean. Esto lo relaciono con lo que está pasando en África. Se están mandando muchos mensajes. ¿Cuál es el mensaje que ha mandado África, que se une al mensaje que ha mandado la resistencia el 7 de octubre? Es que la fórmula impuesta por este feroz capitalismo ha sido una fórmula completamente fallida, y es un mensaje que ellos han entendido, porque durante 75 años se ha intentado imponer en Palestina a través del saqueo, del bombardeo, de la colonización, de la violación, de la matanza, del genocidio, a través de imponerse como una fuerza de inteligencia, una fuerza militar, una fuerza económica, y decir, vale, Israel es una realidad, solo le faltaba una cosa: ser aceptada dentro del mundo árabe. Comenzó a dar los pasos con Trump en esta normalización. Todo el mundo decía, la causa palestina está completamente acabada. El capitalismo y su fórmula de imponer la ocupación por la fuerza ha funcionado. Estaban casi celebrándolo hasta que llegó el 7 de octubre para paralizar los medios de comunicación internacionales, para parar todos los foros políticos internacionales, para paralizar todas las organizaciones internacionales y decir, hay que hablar del pueblo palestino y de su derecho a existir, porque esta fórmula de imponerse a través de la fuerza ha fracasado. Creo que también esto manda un mensaje a los pueblos africanos, ¿no? Que también han entendido que la fórmula de crear el caos, de saquearles, de robarles, es una fórmula completamente fallida. Por lo cual, desde África hasta Palestina, desde Palestina hasta el Sáhara Occidental, estamos alzando la resistencia, alzando la lucha contra esta fórmula que ha fallado y que lo han entendido las fuerzas ocupantes y que lo hemos entendido también los pueblos ocupados y los pueblos colonizados, que cada vez vemos más cerca la victoria. Muchas gracias.